Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vestigios de la Historia. Hoy, antes de abordar nuestros temas, lo primero que quiero hacer es agradecer a todas las personas que vieron, que comentaron, que compartieron, pero sobre todo que reconocieron y llevaron en sus memorias toda la información que dimos en nuestro primer episodio. Hemos hablado con todo el equipo de Vestigios de la Historia y esa gran recepción por parte de ustedes nos llenó de energías para poder seguir haciendo estos capítulos ahora en video. También, antes de abordar los temas de hoy, quiero hacer dos aclaraciones respecto de nuestro video anterior. Ahí, cuando hablé de la plaga de Justiniano, reduje el dato de las víctimas mortíferas de este virus de más de 8 millones. Esto lo hice porque de fuente a fuente la cantidad de víctimas de esta enfermedad eran supremamente dispares. La menor cantidad que encontré fueron 8 millones. La mayor cantidad que encontré fueron 30 millones de personas. Digamos que la gran mayoría de las fuentes coinciden que fueron de 20 a 25 millones. Sin embargo, para no caer en imprecisiones, redondeé o digamos que di un umbral bastante grande en decir que fueron más de 8 millones. La segunda aclaración que quiero hacer responde a que varias personas me escribieron preguntando sobre los links que iba a poner como descripción del primer capítulo. Resulta que Facebook tiene unas restricciones bastante importantes respecto de incluir links de algunos museos o de algunas obras de arte que están clasificadas. Sin embargo, si ustedes me escriben un mensaje directo a través de mis redes sociales, que es @AndresMedinaHostos en Instagram, escritor Andrés Medina en el fanpage de Facebook o @AndresMedina en Twitter, les puedo enviar a vuelta de correo todos los links para que ustedes puedan no solamente ver, sino también dimensionar la crudeza con que fueron graficadas estas pestes durante ese tiempo. Sin otro preámbulo, entonces, abordemos las pandemias que van a protagonizar nuestras historias de hoy. Vamos con la primera. La primera plaga de la que vamos a hablar hoy es la peste antonina o la peste de Galeno. Escuchar estos nombres ya nos pone sobre aviso de un patrón nominal. Y es que como no habían métodos científicos para poder mirar el aspecto del virus o la forma de contagio del virus, entonces lo que se hacía era la fácil: poner el nombre del rey que estaba imperando en ese tiempo o de la persona que describía la enfermedad. Y para este caso vemos un ejemplo de ambas. Vemos un ejemplo del emperador que estaba para ese tiempo de turno y de la persona que describió la enfermedad, que fue Galeno. Ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, que a muchos médicos se les llama galenos, y es en honor a este científico, a este médico que se llamó Galeno y que pudo describir esta peste. Esta peste nos va a surgir en el 165 después de Cristo en Roma y va a terminar en el 180 después de Cristo. Fueron 15 años en los que esta terrible plaga tuvo tiempo de viajar hasta Asia Menor y hasta los pueblos germanos, llevándose con ella la vida de cerca de 5 millones de personas. Los síntomas que aparecían hasta el 9º día de contraer la peste. Estos eran fiebre, diarrea, inflamaciones en la laringe y erupciones corporales que provocaban un terrible dolor a las personas que lo sufrían. Fue tal el miedo que le provocó a la gente esta plaga que intentó protegerse hasta con magia de este tema. Sin embargo, el efecto mortal de esta enfermedad fue tan grande que la gente dejó de salir y hubo un confinamiento voluntario. Es decir, nadie salió a decirles que se tenían que quedar en las casas obligatoriamente, sino que la enfermedad se les salió tanto de las manos que el miedo provocó el encierro. Los germanos, incluso, que para ese tiempo estaban en guerra, tuvieron que aplazarla unos añitos por falta de soldados. Se quedaron sin soldados porque los que no estaban muertos ya estaban enfermos. Entonces tuvieron que aplazar la guerra porque no tenían con qué pelear. Estudios recientes indican que, a juzgar por los síntomas
y la progresión de la enfermedad se trató de una versión primigenia del sarampión o de la viruela, pero alrededor de esto no hay datos concretos que puedan llegar a decirnos si esto fue así o no. Esto nos deja algo muy claro, y es que no tenemos que esperar a que la pandemia se nos salga de las manos para poder empezar a tomar medidas e iniciativas de protección a cuenta propia. No podemos esperar a que alguien salga a decirnos que quedarnos encerrados es algo obligatorio. Cuando comenzamos a pensar en conjunto y cuando empezamos a mirar que la vida es la prioridad, empezamos a tomar decisiones mucho más conscientes respecto de nuestro colectivo social. Con esta primera historia y con este segundo ejemplo en el que vemos que el confinamiento ayuda de gran manera a solucionar estas pandemias, vamos con la segunda plaga de hoy. Bueno, y si con la primera nos acordamos de un emperador y de un médico, con esta nos vamos a acordar de un sacerdote, nos vamos a acordar de el obispo Cipriano, que es el que nos va a describir la peste cipriana. Esta nos va a salir otra vez en Roma y nos va a salir en el 249, muy seguida del anterior. Tal parece que los italianos iban de bacteria en bacteria porque estos pobres les cayó una detrás de otra. Fíjense ustedes que no les dije la forma de contagio de la plaga de Galeno porque la quería guardar para este punto. Tal parece que tanto la anterior peste como esta, según los historiadores, son los primeros testimonios de la transmisión de un virus de animales a humanos. Los síntomas eran fiebres altas, inflamaciones en los órganos internos, tos sanguinolenta que provocaba serios dolores y delirios a quienes la padecían. Pero el error más grande de mucha gente consistía en que por miedo decidió abandonar sus pueblos evadiendo la peste sin saber que ya la tenían en el cuerpo. Eso provocó la pérdida de más de 6 millones de vidas y una crisis de alimentación, de mano de obra y de agricultura. La solución fue simple. Cerraron el comercio de marfil temporalmente, se dejaron de hacer consejos públicos y se adoptaron medidas alternativas de distribución de alimento. Eso hubiese funcionado bastante bien, de no ser porque se siguieron oficiando actos litúrgicos y por eso esta peste duró 22 años. Estas dos historias, sumadas a las dos anteriores del primer capítulo, nos pone a pensar en dos puntos bien importantes. El primero es que no debemos caer en la desesperanza. No estamos en el final de los tiempos, no estamos viviendo el apocalipsis. Lo único que está pasando es la repetición de varios episodios que ya se dieron constantemente en la historia. Y son episodios oscuros de los que la humanidad ha salido completamente avante, gracias a poner la vida como prioridad. Cuando nosotros empezamos a pensar en conjunto, cuando empezamos a pensar en el bienestar general, podemos salir de episodios como este. Si caemos en la desesperanza, nuestro propio bienestar va a quedar en segundo plano y nuestras decisiones van a ser erráticas. Lo que tenemos que hacer es esperanzarnos en que los métodos que estamos usando son los correctos. Quedarnos en casa es lo correcto para poder superar episodios como el del coronavirus. La segunda cosa en la que hay que pensar es precisamente en que el confinamiento, en que aislarnos temporalmente por protección, es la mejor manera de combatir contra este tipo de pandemias. Ya nos lo han demostrado antes, ya se sabe que funciona, ya se sabe que cuando hacemos cosas como estas, completamente desprovistos de nuestro egoísmo, podemos superar este tipo de episodios en la humanidad. Este fue nuestro segundo capítulo. Espero que les haya gustado. Por favor, déjennos sus comentarios. Por favor, síganos en nuestras redes sociales para más información alrededor de estas pandemias. Quiero agradecer naturalmente a la Matriarca Creative Studio por toda la producción, por toda la camarografía,
por todo lo que ha rodeado que este video llegue hasta sus casas. Y también quiero agradecer a U Rosario Radio, porque gracias a ellos hemos podido llegar hasta sus casas semana a semana y hemos podido reconstruir nuestra historia y hemos podido darnos cuenta que nosotros somos el resultado de largos procesos históricos, y precisamente que hoy nos consideremos un colectivo sostenible se da gracias a esa reconstrucción histórica. Para todos, un fuerte abrazo de fortaleza durante estos tiempos de cuarentena. Quedémonos en casa, guardemos nuestra vida, protejamos la vida de nuestros seres queridos y sigamos adelante en este proyecto de superar este episodio oscuro. Un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente capítulo.